cansancio. Es bueno entender que hoy la inflación corre en torno al 3.678% anual, ¿no? Este 1% de inflación diaria nos deja inmersos en una hiperinflación, la que estamos tratando de evitar y de, por supuesto, hacer todo el esfuerzo para que la catástrofe no termine ocurriendo. Un día a día, Pablo, como si hubiese transcurrido un año. Sí, parece que Milei hubiera asumido hace, no sé, 3 meses y que el ministro de Economía hubiera hecho anuncios desde hace mucho más tiempo también. Dos datos que me parecen importantes. Viste lo que mencionamos, ¿no? Sí. La cantidad de adjetivaciones, las metáforas que se utilizan son muy importantes para que el gobierno logre transmitirle a la sociedad la gravedad. Y si la sociedad recibe esa gravedad, pues entonces ahora legitimará las medidas. El gobierno asumió diciendo vamos a intentar evitar una hiperinflación. Al quinto día de gobierno estamos en una hiperinflación. Porque, insisto con esto, Darío, hay una preocupación en qué es lo que está haciendo parte de la conversación pública. En la conversación pública está el impacto de los aumentos. Deja de estar, quizá, o aparece como legitimado, bueno, un esfuerzo tendremos que hacer, pero sí, eso siempre es una preocupación, porque en el momento en que eso no está, los protocolos antipiquetes ya no van a ser solamente para las organizaciones sociales y demás, van a ser para otro conjunto de la sociedad. Y un elemento muy importante, Edu, que cuando quieras lo charlamos, habló sobre las discusiones paritarias. Porque la pregunta que hay, que queda picando es, che, ¿qué pasa con los salarios? Bueno, habló Adorni sobre las paritarias y dijo el gobierno no se va a meter en esas discusiones. Y cuando el Estado no se mete en esa discusión, bueno, en realidad está permitiendo que el más grande avance sobre el más débil, digamos, ¿no? Fernando Domínguez Ardou es analista político de la UCA y lo vamos a sumar para que nos dé un primer análisis y una mirada sobre el gobierno de Javier Milei. 5 días y quinta fondo, ¿no? Da la sensación que se fue a esa velocidad. ¿Qué tal, Fernando? Eduardo Bataglia, desde aquí con todo el equipo de Vivo. Hola, Eduardo, hola a todo el equipo y a todos los que están del otro lado. Bueno, gracias por tu tiempo. Lo primero que se te ocurre decir después de estos 5 días, y yo digo a gran velocidad todo, ¿no? A ver, lo primero que se me ocurre, coincido con vos con que a gran velocidad es esperable, es normal, con un gobierno que venía después de ganar las elecciones en una segunda vuelta, que buscara legitimar prontamente su propio ejercicio, ¿no? Javier Milei tiene legitimidad de origen, lo votó el 55% de los argentinos y de las argentinas, pero también necesita construir su legitimidad en el día a día. Y eso, dado el contexto en el cual gana, dada la forma de su campaña y dada la forma con la cual hizo todo esto, o sea, llegó a donde llegó, hace pensar que necesita ir rápido. Es más, si bien uno puede pensar que Javier Milei va a tener una luna de miel, como siempre se dice en cualquier gobierno que empieza, también es lógico empezar que esa luna de miel es corta o va a ser corta. ¿Por qué? Porque la expectativa que puso es muy alta, incluso cuando vaticine que las cosas van a estar mal al principio, ¿no? Y desde ahí es donde creo que sí avanzó rápido y es una buena señal que haya avanzado rápido. ¿Cuál es esta buena señal? Que haya logrado conformar un equipo de gobierno y que ese equipo de gobierno le esté respondiendo. Y que haya comenzado estrategias y etapas de negociación legislativa que lo ha empezado a hacer. Un ejemplo de esto, que para algunos hasta puede ser desilusionante, es el ida y vuelta en el Senado con las figuras de Paul Troni y Bartolomé Abdala, ¿no? Entonces, esa primera etapa de construir la legitimidad, de pensar a Javier Milei como presidente, que era una duda que muchos alargaban, muchos tenían y muchos se discutía, bueno, ¿cuál es el equipo? ¿Dónde está? Tardó en llegar, pero ni bien asumió, parafraseo de vuelta, quinta fondo, ¿no? Empezamos a mostrar un equipo, se empieza a mostrar un despliegue y también se empieza a mostrar una línea comunicacional clara. Es más, ahora, Fernando, el riesgo está en que esa línea comunicacional queda a veces como un poco repetitiva, ¿no? Bien. Ahora, da la sensación que esa repetición es para que todo quede recontra afirmado y recontra claro, ¿no? Ahora, se volvió esta misma semana a una gran velocidad con 2 temas que se habían dejado el último tiempo de mencionar. El cierre del Banco Central y también que vamos camino a una dolarización. Lo dijo el propio Caputo, lo escuchamos y después me comentás qué pensás.
El presidente siempre hizo campaña, ¿no? Con la dolarización, el cierre del Banco Central. No se han perdido esas banderas. Esas banderas, no. Mucha gente lo pregunta y siguen siendo banderas. Se entiende que no puede ser el punto de partida. Entonces, pero sí el punto de llegada, un objetivo. Y el punto de partida, como estábamos diciendo recién, es el de controlar este caos. Bueno, ya me diste a entender que está bien que aplique medidas rápidas o que haga conocer por dónde va el gobierno. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de ir a esta velocidad? Más que de ir a esta velocidad son los riesgos de las medidas que está tomando en sí, que en alguna medida hasta son contradictorias con el mismo, lo voy a decir de una forma un poco fina, el contrato electoral, ¿no? ¿Qué es lo que él propuso? Se asumía, o sea, lo primero que dijo, voy a marcar una contradicción que señalaba alguien del equipo, ahí del otro lado, que es, avanzaron diciendo que iban a intentar evitar una hiperinflación y en los primeros 5 días tenemos al vocero presidencial diciendo estamos en una hiperinflación. ¿Y por qué te parece que se presenta un escenario de hiperinflación ya desde el inicio de la gestión? Creo que están volviendo a trabajar con la cuestión de las expectativas, ¿no? Acá es donde yo lo que sí veo puede ser discutible. Estoy viendo una línea comunicacional clara. Lo que me parece nítido de lo que está haciendo el gobierno en estos días es que independientemente de las medidas económicas, que eso es tema para otra discusión, es que están intentando manejar la línea de la discusión en la agenda política cotidiana, ¿no? Y están intentando en alguna manera construir o mantener esa legitimidad pese a las dificultades en el día a día en materia económica. Fernando, te quiero preguntar si en este mismo punto que señalas, el anuncio del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, más allá de su implementación y todas esas discusiones, no va un poco en esa línea. Es decir, también ahí hay una ministra anunciando algo que es promesa de campaña y que legitimó también una suerte de derrota contra el garantismo. ¿Crees que también va en ese sentido el anuncio de ayer? Sí, parcialmente. ¿Por qué? Porque más que una promesa de campaña de Javier Milei en las PASO en la primera vuelta, fue una promesa de campaña de Patricia Bullrich en las primarias, en la primera vuelta, y fue parte del acuerdo que impulsó el apoyo de Bullrich a Milei. Yo eso lo leo más en nada en clave de es Patricia Bullrich cumpliendo la agenda de campaña de Patricia Bullrich. Lo cual también explica una parte importante de los votos que recibe Milei. Claro. Es decir, el problema más grande que tiene Milei, y no estoy hablando en términos económicos ni en términos de gestión, sino en términos de cómo construye su supervivencia, de cualquier presidente, más allá que tenga un fortísimo respaldo popular y además tiene que construir elementos que le permitan sobrevivir y llegar al final del gobierno, ¿no? O sea, no es solo crecer y hacer las cosas, sino también es sobrevivir. El puesto de presidente es codiciado, punto. Entonces, en el marco de esa construcción, Milei arranca una campaña hacia la segunda vuelta buscando mostrarse como un candidato viable. Para eso se valió de coaliciones que ni siquiera él mismo encabeza, sino de distintos grupos que se le van sumando. Y en el gobierno tuvo la misma acción y ahora están nuevamente actuando en el mismo sentido. Milei, indirectamente, por medio de Caputo, por medio de Bausili, lo que está haciendo es tomar las riendas de la cuestión económica y tratando de decir, bueno, parte del diagnóstico que dije es real y por eso estamos tomando las medidas que estamos tomando. El resto de las medidas complementan esos matices que fueron conformando el 55% de la segunda vuelta. Y acá es donde entra la agenda del protocolo antipiquetes. Fernando, que después, perdón, un segundito, completa, por del favor. dicho al hecho es muy grande la diferencia. Hasta ahora lo que estamos viendo son medidas que recién se están empezando a aplicar, con lo cual la parte del contrato en sí misma se estaría empezando a cumplir, pero hay que ver si la ciudadanía está satisfecha con ese cumplimiento una vez que se aplica. Claro. Entre otras cosas que dijo Caputo, mencionó que esto va a dar sus frutos. Es decir, empieza a sentir el gobierno que hace falta darle a la gente cierta, certeza de que la orilla está después de tantos días. Digo, siente Para mí, sí. el gobierno que al principio era motosierra y ajuste, pero una cosa es que te lo cuenten y la otra es cuando se aplica. Para mí no cambiaría una coma de lo que acabas de sugerir. Es evidente que más allá de las demandas
de la situación económica, que claramente es débil, tiene un problema comunicacional sobre el cual se tiene que sostener. Y tiendo a ver que el grueso de las medidas va en ese sentido, en mostrar o en decir, vieron, lo que nosotros decíamos es completamente cierto. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Signo de pregunta. Acá es donde el gobierno tiene su desafío. Lo que más pasa grande, que dicen... ¿no? Y que es el flanco abierto más fuerte que tienen hoy. Dicen, lo que nosotros decíamos es cierto, pero las medidas que adoptaron hasta ahora difieren mucho de lo que venían diciendo. Digo, nunca más un impuesto para la gente, ahora se habla de que vuelva ganancias, impuesto a las exportaciones. Bueno, y así podemos hacer una fila de 2 o 3, por lo menos, promesas que difieren de los anuncios, ¿o me equivoco? No te equivocás. Para mí, o al menos para mí, no te equivocás. Creo que ese va a ser la próxima situación. Acá esto le patearía la pelota al lado de quienes hacen economía, pero me da la sensación de la comunicación, sobre todo en cuanto fueron cambiando los discursos, que el diagnóstico con el que entraron no es el mismo diagnóstico que tienen hoy. Ah, bien. ¿Sí? Y desde ahí tienen cambios. El problema que tenemos con eso es que políticamente esto le va a traer ineludiblemente a Milei un costo altísimo. ¿Cuál es el costo altísimo? Que es algo que muchos esperábamos, creíamos que iba a ocurrir, que es el incremento de sus promesas. Es decir, también tenemos parte de la explicación de su triunfo. Milei compró una casa que tenía goteras, pero ahora descubrió que eran más de las que pensaba. Que esas goteras en realidad eran un caño roto y que tampoco sabemos desde cuándo está ese caño roto. Bien. Pero y el albañil... Si es de antes, si es de ahora, si fue en la misma reparación que él está haciendo. Claro, pero... no sé si se entiende. Entonces hay un desajuste ahí. ¿Y tienen contratado el albañil o todavía no? Que esa es la clave. La clave es si vos tenés el albañil, el arquitecto, el maestro mayor de obra que te haga zafar de tiene contratado el albañil, pero le falta un plomero. De esa pérdida. Yo creo que tienen contratado el albañil de urgencia. Es decir, tienen el albañil que pudieron conseguir en 2 semanas para resolver el conflicto o intentar resolverlo. Pero agrego una cosa más, que a mí era la que más me preocupaba del gobierno Milei antes de que ganara, ¿no? Que es cómo construye mayorías legislativas. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que decían del maestro mayor de obras o del arquitecto eventualmente. Lo que está faltando con mucha nitidez de lo que pasó en estos 5 días de gobierno es la hoja de ruta. Ya tenemos un diagnóstico un poco más refinado, tenemos medidas y tenemos un vocero presidencial, que es la voz que estamos escuchando, que nos viene diciendo, bueno, no, ya primero, antes del fin de semana, después la semana que viene, vamos a implementar, vamos a comunicar el proceso de reformas con el cual tanto estamos trabajando y tanto nos obsesiona o nos quita el sueño. No me acuerdo cuál fue la palabra textual que usó la frase textual que usó Adorni hoy. Entonces, ahí yo creo que es donde se va a terminar de cifrar todo esto. Porque esto va a abrir a la tercera puerta, ¿no? La primera puerta es el diagnóstico, la segunda puerta es la hoja de ruta y la tercera es la negociación legislativa con los gobernadores también para poder construir su gobernabilidad a diario. Que ahí es donde ya está empezando a mostrar la hilacha, ¿no? Lo que pasó en todo esto de ganancias tiene que ver con cómo se mejora el perfil recaudatorio de los gobernadores en última instancia. Y ya las primeras respuestas que tenemos van en contra de la iniciativa de Milei, porque el quiero retruco de los gobernadores es, no queremos ganancias, porque eso sería ir en contra de lo que nuestro propio electorado votó. Clarito. Lo que queremos es la coparticipación del impuesto a los créditos y débitos bancarios, con lo cual se abre todo un espacio para que tengamos un verano absolutamente movido en términos legislativos y de negociación política. Volveremos a hablar, seguramente, en este verano. Gracias.